para que los que no pudieron estar hoy nos vean Claro que luego. Sí. Bueno, entonces ya te agradecimos como por estar acá, que era lo más importante. Te cuento que somos cerca de 70 lectores acá en Medellín y en algunas partes de Colombia, leyendo Hablar Solos e intentando conversar un poco al respecto. Hicimos un montón de ejercicios que te morís de la risa porque los ejercicios fueron un poco locos. Tomamos algunos poemas tuyos de Vendaval de Bolsillo y los deshicimos un poco, ahí nos perdonás pues porque tachamos algunas palabras y luego ¡Ay, decidimos, mejor! Los editaron, muchas gracias. Les hacía falta. reeditamos el libro. Entonces nos reíamos un montón porque decíamos, ve, este suena como mejor, pues, pero pasándonos de groseros un poco. No, está Eh, genial, está genial. y decidimos hacer como muchos ejercicios al respecto. Entonces, qué bueno que estés acá. Conversamos mucho alrededor del punto central del libro, de Hablar Solos, y hablamos un poco de ese tema de, para nosotros como el centro de la historia fue esa enfermedad y el cuidado más que cualquier otro tema, porque Elena intenta robarse todo el protagonismo de Hablar Solos, ¿cierto? Elena intenta darle la vuelta a todo este libro desde su forma, y decíamos, bueno, el centro de la historia es la enfermedad y el cuidado, y ahí nos gustaría de pronto escucharte un poco de qué va esa compañía de la enfermedad en la vida, Andrés, si tiene algo que ver con tu vida o si no, o cómo te planteaste de cierto modo que este fuera el centro, o nos decís, no, están locos, ese no es el centro de este libro, no es ni la enfermedad ni el cuidado, es otra cosa, pero es rico como escucharte a ti porque fue una discusión que tuvimos todos nosotros en cuál era el centro real del libro. Bueno, por empezar, me encanta que tengamos esta conversación y por supuesto les voy a contar ahora, pero tengo mucho interés en escucharlos, en escucharlas. Para mí también es una oportunidad linda de diálogo, si es que no se vuelven a congelar, que parece que sí. Eh, hmm. Claro, el problema es no saber si a un congelado siguen escuchando, entonces no sabe uno si continuar o no hasta que nos digan, quizás ahora cuando regrese Marcela, le podemos preguntar si cuando se congelan, Nos eh, escuchan. claro, porque en ese caso continuaría. Mira, ahí regresaron. Marcela, una preguntita te voy a hacer, estás silenciada, eso es. Te voy a hacer una preguntita. Cuando ustedes de pronto se van, ¿no? Porque están haciendo ahí, veo, ujú, veo que están en una especie de sesión de espiritismo. Sigues muteada, ahí está. Como están en una sesión de espiritismo, es normal que se vayan porque son como espectros, ¿no? Pero esos espectros escuchan, o sea, cuando tú te vas, ¿sigues escuchando o no? ¿O dejan de escucharme? No, te Dejamos de dejamos de escucharte, escuchar pero porque ya lo pusimos en otro celular, pero continúa, dale con los que están ahí en la sesión virtual, que Ajá, nosotros acá nos acomodamos en la presencial como buenísimo. podamos. Adelante. Buenísimo. Igual es genial hablar de esto a oscuras, ¿no? Porque es hablar de un montón de fantasmas. Entonces tiene mucho sentido que hablemos a oscuras de esto. Em, Fíjate que el tema sobre todo del cuidado, am, del cuidado, que creo que sí está en el centro del libro, me... Ay, se han ido otra vez, bueno. No, por acá Em, estamos. sí, sí, aquí sí. estamos, lo estamos escuchando. Gracias, siento que es importante subrayar dos cosas, creo. Tú decías como que Elena se había robado el protagonismo, eh, y yo siento que más que robárselo es como que lo recupera, porque Elena está habitando como dos periferias en la tradición, en nuestra tradición narrativa. En la tradición narrativa, en realidad, desde Grecia y Roma en adelante, o sea, en el canon tal y como lo conocemos, una es la periferia de Penélope, es decir, del personaje femenino que es postergado en pos de las aventuras del héroe, del Ulises de turno. Entonces me interesaba como plantear una especie de road movie que poco a poco fuese apartando el foco del viaje aparentemente central, el viaje padre-hijo que articula tantas historias, no sé, pienso en La carretera de Cormac McCarthy, pero podríamos poner un millón de ejemplos. Eh,
Entonces era interesante ir corriendo el foco del viaje central, de esa carretera, hasta ir preguntándose qué pasa con la gente que no emprende el viaje, pero a lo mejor se queda haciendo algo más importante o algo más desafiante. Además es un viaje propiciado por la propia Elena, es decir, es Elena la que da su venia, su visto bueno para que ese viaje se produzca. Y, y, y ella entonces está en una especie de espera tensa, que es una espera que tiene que ver con dejar que Mario y Lito hagan su despedida, de algún modo, y no intervenir en esa despedida, pero al mismo tiempo ella se siente sumamente responsable de todo lo que pasa en el viaje, ¿no? Así que, por un lado, sí, eso es preguntar mientras Ulises sale de viaje, cuál es la aventura de Penélope y hasta qué punto no es Penélope la que mueve los hilos. Y la segunda periferia es la de las personas que cuidan. Efectivamente, en las historias de enfermedad muy raramente se les da el espacio necesario a quienes sufren tanto más una enfermedad, que son las personas que cuidan. Cualquiera que haya estado en esa situación, con familia, con amistades, sabe que las situaciones de cuidado son, tienen como una especie de dificultad narrativa, porque quien cuida no siente el derecho a protagonizar la historia. Es como que ponemos el foco, del mismo modo que en los viajes ponemos el foco en quien conduce el vehículo, o quien aparentemente está al mando. En las historias de enfermedad ponemos el foco en la primera y más obvia víctima, que es la persona enferma. Pero la manera en que sufre el entorno familiar, la manera en que el círculo de cuidado, que tiene tantas vulnerabilidades, tantas lagunas, tantos miedos, me parece que hay como una historia reprimida por la tradición narrativa. Y me interesaba especialmente el conflicto de que quienes cuidan a alguien no sienten Hola, mi derecho a amor, gozar ¿cómo estás? ni a... Muy bien. Bien, a ver, no ¿Cómo has, sé si es Javier o alguien, cómo has pero pasado? estaría bueno mutearse, Javier, si es que eres tú, Sí, porque si no ¿andas de vamos a la casa tener... o no? No, no parece. Esto es una psicofonía. Ahí Javier se muteó, ahí está. Como ven, esa es muy espectral la conversación. Em, entonces, no, les decía que hay como un fenómeno interesante, un conflicto íntimo interesante, que es el cómo las personas que cuidan no sienten derecho ni a gozar ni a padecer. No sienten derecho a gozar porque si el ser querido está sufriendo, ¿hasta qué punto yo puedo eh, sentir placer, divertirme, tomar menos días libres, como de la alienación de la persona cuidadora? Pero tampoco tienen derecho a sufrir porque se supone que el protagonista del sufrimiento es otra persona. Entonces hay una suspensión de las emociones principales de la persona cuidadora que se mantiene en una especie de ecualizado de no padecer y no gozar o no tener derecho a ello, que es una bomba de tiempo, que va acumulando tensión y que se libera de las formas más variopintas, ¿no? En el caso de Elena, novelescamente, es un cambio en el paradigma, en su idea de la sexualidad y de su propio cuerpo, pero puede darse de muchas maneras. En cuanto a la pregunta de Marcela de si esto tenía algo que ver con cuestiones personales, la verdad es que sí. Y creo que puede ser interesante que se lo cuente no por el lado solo de la historia familiar, sino por cómo fui buscando con mucho esfuerzo y desconcierto la manera literaria de encauzar eso autobiográfico. Entonces les cuento ahora en un minutito. ¿Se va escuchando bien? Súper bien, ya estamos acomodados y ya los fantasmas salieron y la luz llegó. Y tomando cerveza, lo cual me da bastante envidia, ¿eh? Así que por favor brinden por mí, no solo cerveza veo que se castigan con diferentes brebajes. Bueno, muy bien hecho. Em, Ocurrió una cosa en mi familia, como en tantas, pero con un matiz, digamos, insospechado. Lo que ocurrió al principio fue que mi padre tuvo una enfermedad cardíaca, eh, estuvo cerca de morir y mi madre y yo estuvimos cuidándolo, ¿no? Eh,
durante esos meses, con una operación incluida en que yo temí por la vida de mi padre. Hasta aquí, una historia normal. El giro inesperado fue que no más de un año después, poco tiempo después, mi padre se repuso, mi madre cayó enferma gravemente y murió al poco tiempo, y fuimos mi padre y yo quienes la cuidamos. Mi hermano también estaba ahí, pero era, digamos, más pequeño, por eso no lo menciono, pero bien que lo padeció tanto más que cualquiera. Y el caso es que vi en el curso de poco tiempo, vi cómo el cuidador pasaba a cuidado y la persona cuidada pasaba a cuidadora. Es decir, la facilidad con que los roles pueden invertirse y la dificultad para poder detectar quién es el personaje vulnerable realmente en una historia. Eso me dejó pensando, aparte de sumamente traumático que fue acompañar a mi madre en ese año de agonía, me hizo pensar en la necesidad de contar la experiencia del cuidado, porque era consciente de que había muy pocas novelas que abordasen esa cuestión. Pienso, por ejemplo, en una novela que menciona, si no recuerdo mal, Elena. Digo si no recuerdo mal porque los borradores de la novela fueron suprimiendo lecturas y subrayados. En la versión inicial Elena leía muchos más libros, y hasta el día de hoy no recuerdo qué libros quedaron en la novela y cuáles no. Entonces no sé si uno de los libros que quedaron fue el de Helen Andrés, Garner. yo te mando la lista, yo te la mando. Ah, 25 buenísimo. libros quedaron, te la voy a No sé, enviar para que sepas. no sé si estuvo, bueno, sensacional eso. No sé si está incluida en esa lista entonces ¿cómo se llama? La habitación de invitados, se llama en inglés The Spare Room, de Helen Garner, la novelista australiana. Esa es No, una de pero las novelas, pocas novelas que yo encontré que de algún modo complementan la tradición de Iván Illich, donde la persona enferma es una especie de déspota que monopoliza no solamente las emociones, sino la historia. Yo trataba de contarla, intenté varias veces, años después, no de manera catártica y directa, sino más pausada, cuando el duelo estaba cerrándose, pero no se iba a cerrar del todo si no lo escribía. Traté de contar la historia y había algo que sonaba insincero, algo que sonaba demasiado vinculado a mis propios intereses emocionales. Y esto es lo primero que les quería decir como idea literaria. La primera persona no necesariamente es la persona más sincera. Esto es un malentendido prodigioso de la teoría narrativa. Muchas veces cuando escribimos una primera persona, sobre todo autoficcional o autobiográfica, ocurre que empezamos a escribir interesadamente. Pensamos en nuestra posición, pensamos en cómo se sentirá nuestro entorno, y en lugar de sinceros, empezamos a sonar autocensurados. Y esto es lo que me estaba pasando a mí. Encontraba demasiados obstáculos para contar ciertas complejidades de cómo me sentía y cómo creía que se sentía cualquier persona sometida al cuidado de un ser querido. Hasta que se me ocurrió cambiar el sexo del personaje protagonista. Se me ocurrió escribir en primera persona femenina. Es una cosa que no era la primera vez que hacía, pero sí era la vez que más larga iba a ser esa voz, iba a tener que sostenerla. Y esto me aterraba, se imaginarán, y especialmente las mujeres que están escuchando se imaginarán hasta qué punto me daba pánico que el patriarcado me apuñalase por la espalda, y me daba como terror el experimento de hablar como una mujer. Me parecía como una empresa sumamente arriesgada desde el punto de vista no literario ya, sino ideológico, ¿no? Político. Entonces, por un lado me parecía una barbaridad, y por otra parte me parecía justo y necesario, porque solamente haciendo una transformación drástica de mi identidad, tomando una distancia suficiente, iba a poder sentirme de nuevo sincero. Entonces probé. Y empecé a escribir un poquito con la voz de Elena, y para mi sorpresa sentí una liberación inmensa. Sentí que todo lo que me costaba cuando escribía supuestamente en mi nombre, todo lo que resultaba tibio, temeroso, poco resolutivo, de pronto esta mujer empezó
a atropellarme y a hablar en mí o desde mí de una forma que me conmovió mucho y me estremeció. Obviamente estamos hablando de un proceso de un par de años, no de un par de horas. Eh, pero sentí un enorme alivio de ser o de escuchar a Elena dentro de mi cabeza. Y rápidamente la historia se configuró con mucha claridad. Por supuesto, hubo un montón de borradores, de versiones, ni que hablar que cuando haces una maniobra como trans de este tipo, necesitas ayuda, ¿no? Necesitas consultar a otras personas, y en este caso consulté a compañeras, bueno, consulté a mi pareja por empezar, consulté a compañeras escritoras, recuerdo haber consultado a una amiga que es madre soltera de un niño de una edad muy parecida a la de Lito, para preguntarle, bueno, ¿qué te parece esta voz? ¿Te convence? ¿Hay cosas que te molestan, que te suenan mal? Por supuesto, todo personaje tiene un acabado colectivo, ¿no? Pero lo que les quería decir es que nunca me sentí tan sincero hablando del cuidado como cuando dejé de ser oficialmente yo y me convertí en Elena. Y el hecho, además de generar un contraste entre las voces de Mario y de Lito y de Elena, me produjo mucho placer narrativo. Y entonces el libro se configuró como ese doble proyecto que les comentaba al principio. Una road movie que empieza a fijarse en la figura de Penélope, un libro de viajes que se desentiende progresivamente del viaje y va prestando atención en la persona que está en la casa, en este caso voluntariamente, como es Elena, ¿no? Elena no es ninguna ama de casa, sino una profesora de literatura, pero que se queda voluntariamente en casa, sufriendo las tensiones de estar quieta mientras otros se mueven. Y por otra parte, la historia de la periferia de cómo hacer para que una enfermedad pueda ser protagonizada también por la gente que hay alrededor. Después, si quieren, podemos hablar un poco de la estructura. Se congeló. Es para, o sea, un monólogo. Ya, volvimos. Andrés, listo, conversamos en un ratico de la escritura acá, como dándole forma un poco al tema de Elena. Voy a voltear esto un poquito como para que no... Esto sí, acá. Dándole un poquito como de forma a Elena. Nosotros en nuestras conversaciones, que fueron muchas, empezamos como a darle adjetivos, ¿cierto? Y arrancábamos como diciendo es cruda, y luego decíamos no, venga, no es cruda, es sincera, y luego después de sincera veníamos y decíamos no, ni siquiera es sincera, es auténtica, y creo que es mucho de lo que nos estás conversando también alrededor de lo que tiene que ver como con ese flujo de conciencia también de Elena, de empezar a desbordarse en como sea que estaba pensando, lo que estaba pensando sin máscaras, sin hipocresía, incluso dentro de los adjetivos le colocábamos a Elena como es un viento huracanado, es vertiginosa, pero también está agotada y es una mujer muy valiente, y creo que con lo que nos estás conversando también nos pones como, sí, eso es Elena, ¿cierto? La intención de no hacerlo con mi nombre, sino con el nombre de ella, era que pasara de ser un poco cruda a que entendiéramos mucho más lo que de verdad ella como que estaba sintiendo en ese momento en específico. Claro. Cuando estabas escribiendo, Andrés, yo no sé, a nosotros como lectores nos pasaron como muchas cosas con el libro. Muchos de nosotros decíamos, esto hay que leerlo como de 3 en 3, porque si tú leías a Elena, pero no escuchabas a Lito y no escuchabas a Mario, claro, como que empezabas a trabajar incompleto, entonces, o si leías un pedacito en el metro o en el bus, te bajabas y decías, no, venga, es que me faltan las otras dos partes de la historia. No sé si lo escribiste de esa manera o si en esos 2 años o en todo el proceso que llevaste de construcción de hablar solos, también lo hacías como a esas 3 voces para no dejar también de escuchar uno de ellos. ¿Cómo te fue con esa parte o si nos querés contar un poco? Ay, qué linda pregunta y qué buena observación. Bueno, primero es importante pensar que no son solo 3 voces y 3 personajes muy distintos en su configuración psicológica, en su situación personal, sino que hay una como maniobra un poco más técnica que a mí me ayudó a conectarme con Elena. Y es que Elena es la única que escribe. Y eso es importante. Lito piensa, Mario habla, improvisa oralmente, pero la que tiene el poder cronológico, pero también lingüístico, es ella. Y no solo eso, ella está escribiendo para sí misma, no tiene interlocutor directo, y eso hace que pueda ser salvajemente directa y franca.
Entonces, no sé si hay alguien que tiene el micrófono por ahí abierto, sí le invitaría a que lo cerrase, no si va a intervenir. Por favor, intervengan y abran el micrófono siempre que lo deseen, y también pueden intervenir por el chat. Yo estoy mirando el chat, pero si es que van a escuchar solamente, sí les agradecería cerrar el micrófono y abrirlo siempre que quieran intervenir para que nos podamos escuchar mejor. Eh, entonces, el hecho de que Elena esté utilizando la lengua escrita es súper importante porque esta especie de impunidad con la que ella se expresa está muy relacionada con la forma del diario o del relato secreto. Y además hay, no sé si lo vieron así, la cronología de la novela es como un juego de matrioshkas o de muñecas rusas. La temporalidad de Lito es muy pequeña, como él, y solo está en la burbuja del viaje. La voz de Lito dura lo que dura el viaje, como si ese fuese el recuerdo más importante de su infancia. Pensé mucho en si hacer hablar a Lito después del regreso del viaje o después de la muerte de su papá, pero me pareció más intenso y más dramático y más redondo el que su voz durase en esa burbuja de la que está a punto de salir, de ese cascarón que está a punto de romperse y que tiene algunas grietas donde vemos que Lito ya tiene sospechas, ¿no? Pero es una cronología nada, de unos días. Esa cronología viaja adentro de la cronología del papá, que por supuesto tiene una memoria anterior al viaje, pero que también está hablando desde un hospital X días, semanas o meses después de ese viaje, y por lo tanto supera la cronología de su hijo hacia atrás y hacia adelante. Y esas dos cronologías, la de hijo y la del padre, están alojadas, viajan dentro de la cronología mayor de Elena, que domina narrativamente la historia y que cuenta su duelo. Por lo tanto, su relato se sostiene 1, 2, 3 años después de que Mario muera. Entonces su voz dura mucho más. Quiero decir con esto que para construir un personaje, llamémoslo en este caso empoderado, no se trata en literatura solo de lo que dice, porque si no, sería lo mismo una columna de opinión, un podcast, un panfleto o una novela. Para empoderar a un personaje, sea una mujer o no, hace falta darle poder narrativo, formal, estilístico. No es lo que le pasa o lo que dice. Es qué tipo de hilos mueve dentro de la construcción de la historia. Entonces, si se fijan, el personaje de Elena tiene más páginas, maneja la lengua escrita y controla la cronología completa de la historia. Sin eso, creo, no se podría sostener su enorme carácter, ¿no? Su valentía, todas esas cuestiones que saltan a la vista como rasgos de la persona. Pero está acompañado de una estructura, eso quería decir, ¿no? Em, y en cuanto a esto que preguntaste tan interesante, Marcela, respecto de cómo fue escrita, ¿no? Me refiero en qué orden, dijiste una cosa que a mí me parece muy, muy cierta, y es que la gracia, si es que la tiene, de la lectura está en el contraste de voces, ¿no? Que es violento. El contraste entre la voz del niño y después de la madre es eso, es violento. Y poder también ver el contraste o el complemento de puntos de vista entre el niño y el papá, que recuerdan lo mismo de distinta manera, que dan explicaciones diferentes a los mismos hechos, también tiene algo como de cuestionamiento siempre de la versión anterior. Digamos que son personajes cuyas versiones discuten entre sí sin que ninguno de los tres se esté escuchando. Y eso hace como que por un lado estén muy solos y por otra parte con mucha necesidad de comunicarse. ¿Cómo fueron escritas las voces? Tenía una enorme duda con esto. Estoy seguro de que muchos de ustedes escriben, si no todos ustedes, y por lo tanto les invito a imaginar, digo que estoy seguro de que escriben habitualmente, ¿no? Entonces los y las invito a imaginar cómo harían para resolver este problema. Tienen tres voces muy distintas. Tan distintas como un niño que piensa, es decir, que tiene una sintaxis muy limitada, un léxico breve. Escribir en niño es muy difícil, o por lo menos eso es lo que sentí al escribir a Lito. Yo creí que me iba a costar Elena, y para mi sorpresa vi que me costaba mucho más el niño, porque Elena podía hacer cualquier cosa con el lenguaje, Lito no.
Entonces había muy pocas soluciones de reemplazo para Lito cuando algo no funcionaba. Entonces tienen un niño que piensa, un hombre que habla en voz alta con una voz muy oral y hasta titubeante, ¿no? Con esa sintaxis un poco de búsqueda de cuando estamos tratando de hablar para ir a la idea, más que tener la idea y luego expresarla, ¿no? Tenía que ser un poco sinuoso, un poco divagatoria, la voz de Mario, y también con un ritmo y una puntuación como muy de jadeo, ¿no? Muy de tengo poco aire y mucho para decir. Tengo mucho para contarte y poco tiempo para contarlo, ¿no? Y por otra parte tienen a una profesora de literatura, no es escritora, pero sí que sepamos, en realidad sí lo es, porque está escribiendo un diario, pero es una persona que sabe mucho de literatura, que lee mucho y que, digamos, está en un manejo claro de su idioma. Es decir, y que además es una mujer de 40, 40 y pico de años, eh, que está a punto de enviudar. Es decir, tenemos a tres personajes muy distintos entre sí, con edades diferentes y sobre todo con lenguajes diferentes. Entonces la pregunta que yo les haría es, ¿cómo las escribirían? Eh, una voz por separado, digamos, tomarían al primer personaje, después al segundo y después al tercero, y una vez finalizadas las tres voces, harían el montaje, el entrecruzamiento, o bien acompañarían los cambios de voz e irían escribiéndola más o menos en el orden de aparición de las voces. Dice Irene, Andrés, ahora voy a la pregunta de Rubén. sí. Sí, sí, dime. No, que dice Irene que creo que se pondría a escuchar música de cada personaje, escribiría uno por uno. Y Claro, desde mi perspectiva, yo creo que ambas cosas son posibles, Andrés. O sea, yo creo que desde la escritura, yo que soy un poco más de negocios y no tanto de literatura, ahora un poco más, pero ambas cosas son posibles, ¿cierto? Porque tú puedes colocar el problema en el centro y cada uno narra su perspectiva y luego los unes. Creo que es un poco más claro. complicado, me gusta más el hecho de la conversación, ¿cierto? De Lo, ponerlos a conversar y a que nos obligue a nosotros a leer de tres en tres, por ejemplo, porque entonces no te puedes quedar sin escuchar la voz de otro. Creo que ahí es donde la literatura da la empatía que no dan otras cosas en la vida. Entonces, a uno le dicen, bueno, hay que aprender de empatía, pero ¿cómo es este cuento de ponerse en el corazón del otro? Es este que tú no puedas dejar de leer a Lito y a Mario y dejar a Elena por fuera. Hay que leer de tres en tres porque lo contrario hay una voz que no estás escuchando y siento que eso es lo bonito, pero desde mi perspectiva creo que las dos cosas se pueden. Yo no sé ustedes qué piensan. o sea, la cuestión es exactamente, creo que la empatía se aprende en la ficción y que en la ficción escuchamos voces que no escucharíamos en la realidad y prestamos atención a personas diferentes que no lograrían captar nuestra paciencia o nuestro amor fuera de las páginas. Así que definitivamente creo que la ficción es un gimnasio y un laboratorio de la comprensión del prójimo. Pero la pregunta que yo les hacía tenía que ver a la hora de escribirla, ¿no? Es decir, ¿qué ventajas e inconvenientes tendría escribir las voces seguidas, como propone Irene, que dice una cosa muy importante, que es escuchar la música de cada personaje? Ahí nos está diciendo cuál es la ventaja de hacerlo así y la desventaja de hacerlo del modo contrario. La ventaja, que es la que dice Irene, es que una vez que estás en tono, no lo pierdas, ¿no? Continúa hasta el final para no correr el riesgo de lo contrario, que sería en saltar de voz y de algún modo perder la coherencia, el tono, el ritmo. No puedes dar un concierto cambiando de instrumento cada 5 minutos, ¿no? O sí puedes, pero so pena de no sumergirte, ¿no?, en la fluidez de cada instrumento. Ahora, la cuestión es que hay una desventaja, dice Rubén, a modo de tríptico. Claro, si escribimos a modo de tríptico, definitivamente corremos el riesgo de perder el tono, pero entramos en una ventaja, que es saber cómo se cruzan las voces, qué están haciendo y diciendo los demás personajes mientras estoy escribiendo al otro. Porque si yo escribo monólogos por separado y después los cruzo arbitrariamente, imaginemos, escribo 100 páginas de Elena. Elena se cruza 4 veces con Mario. ¿Qué hago? ¿Divido en 25 páginas su monólogo como si fuera una pizza? Digo, 4 partes de 25. Me pierdo, digamos, la sinergia. Me pierdo la oportunidad de saber qué están pensando, diciendo o haciendo los otros dos lados del triángulo.
Entonces digamos que si escribimos en tríptico, ganamos en acorde, ganamos en la intensidad de los cruces y perdemos en tono, y si escribimos los monólogos por separado, ganamos en coherencia tonal y después perdemos a la hora de montar la historia. Y esta duda, dice usuario, dice, si es como la muñeca, creería que podrías haber escrito iniciando por la grande y seguiría con la mediana y terminaría con la más pequeña. Está muy bien eso, yo creo que si se escribiera en ese orden, habría que pensarlo así, efectivamente, eh, como dice usuario. Como dice Me el encanta usuario de llamarse Zoom. ¿Quién es usuario. el usuario de Zoom? Eh, ¿Cuál es la grande? Y la grande sería Elena, ¿no? Por dimensión y cronología. Ahora, a mí me tuvo esta duda que les estaba planteando, paralizado como un año. El no saber por dónde empezar. Hasta que se me ocurrió una pequeña solución técnica más o menos provisional que me ayudó mucho y que les comparto como curiosidad de cocina del libro, ¿no? Y lo que decidí hacer fue eh, escribirlos primero en orden de, ¿cómo fue? En orden de sencillez de tono, ir primero el niño, luego al padre y luego a la madre, porque me parecía muy difícil convertirme en un niño después de haber pasado por Elena. Me parecía que era mejor graduarlo en densidad y en perversidad, ¿no? En complejidad moral. Es más fácil ir del niño a la madre que de la madre al niño. Pero, ahí la cuestión. Mientras iba escribiendo las voces por separado para no perder el tono, primero niño, después padre y después Elena, iba abriendo todo el tiempo notas entre corchetes en mitad del monólogo de cada personaje, donde hacía alusiones y comentarios sobre los otros dos personajes. Alusiones y comentarios que no iban a aparecer en el texto del libro, que eran para mí, para tener presentes a los otros dos personajes mientras escribía uno. Había como una novela A, un texto A, que era la voz del personaje, y un texto B, secreto, que era solo para mí, en que planeaba lo que dirían o pensarían los otros dos y cómo se contradecirían o lo que pasaría justo mientras Lito dijera esto, su papá estará pensando tal cosa y Elena estará haciendo tal otra, y a veces anotaba pequeñas frases de los otros personajes sin salirme demasiado del tono, como en un lenguaje más neutro, para tener todo el tiempo presentes a las otras dos personas. Y cuando empecé a escribir Elena, yo ya sentía que tenía como la visión más general del resto de la historia, así que hice al final lo de la muñeca en orden contrario, de la más pequeña a la más grande, pero no por tamaño, sino por complejidad lingüística. Digo, no voy a poder sonar nunca como un niño de 10 años después de haber estado con Elena durante 100 páginas. Me va a resultar imposible. Entonces esa fue la decisión que tomé, de un método mixto, de respetar el tono, pero cruzar, y sobre todo iba marcando dónde acabaría cada capítulo, dónde podría acabarlo, para que el corte no fuese el de la pizza, el simétrico, sino cortes que tuvieran que ver con la intensidad de los acontecimientos o la cadencia del discurso, ¿no? Entonces estaba escribiendo la mitad del monólogo yo qué sé, de Mario, y de pronto anotaba, aquí podría cortarse el segundo turno de habla, ¿no? O aquí en este momento podríamos pasar de que la grabación se interrumpa a que Elena empieza hablando de esta otra cosa, ¿no? Y, y luego pensé mucho en el orden de los capítulos, porque al principio el orden era el que les dije, niño, padre, Elena. Eh, es decir, en el orden en que fue escrito y en orden de complejidad lingüística. Pero me di cuenta, dibujando la estructura de la novela como un pequeño mosaico, que era mucho más efectivo y mucho más interesante simbólica y estructuralmente poner el orden que ven ustedes en el libro, que es, si no me acuerdo mal, eh, Lito, Elena, Mario. Lito, Elena, Mario. Si siguen haciendo esto 5 veces, verán que sucede una cosa. Tenemos 5 turnos de Lito, 5 turnos de Elena,
pero 4 de Mario. La novela termina en el capítulo no 15, que serían 5 por 3, sino en el capítulo 14. Hay un turno de habla de Mario que falta, que es el final de la novela. Y ese silencio, esa interrupción de la voz de Mario, era una forma de hablar emocionalmente con la estructura. Cuando Mario debería seguir hablando, ya no puede, la novela se terminó. Y esa decisión también me llevó un tiempo, ¿no? En qué orden ponerlos. Así que en el quinto turno de habla vemos Lito, Elena, silencio, cruz, vacío. Y bueno, creo que eso, que las decisiones técnicas o estructurales de los libros no son frías, no son como de, digamos, de taller mecánico, tienen que ver con lo que sentimos. Entonces, poder adaptar lo que sentimos al estilo y a la estructura es lo que yo llamo literatura. Después nos sale mejor o peor, pero no son fenómenos por separado, ¿no? No es tipo de, ay, tengo esto para decir y después pienso en cómo lo digo y después pienso en cómo lo ordeno, sino que esas tres cosas funcionan juntas y se piensan juntas. Y por supuesto se cambia de opinión un millón de veces, ¿no? Pues Andrés, yo creo que nosotros estamos acá como ay, madre, todo lo que no vimos, ¿cierto? Todo lo que no conversamos. Conversamos mucho, largo y tendido, ¿cierto? Pero no llegamos hasta esas formas estructurales y tenerte acá es un placer por eso, porque nos facilita a nosotros decir, venga, es que la forma en como estamos leyendo es porque vamos leyendo bonito, despacio, sin aceleres, conversando sobre los temas y si habíamos conversado mucho de los datos escondidos, ¿cierto? ¿Cuál es la enfermedad, el tiempo del proceso? ¿Qué pasa con estos datos escondidos en la literatura? Y Rubén nos planteaba este tema de datos escondidos, incluso tenemos una doctora que es internista y ella nos decía la semana pasada, es que Elena lleva año y medio en estas, o sea, lleva un año y medio mínimo, yo no sé cuánto sería, ya Sí. nos dirás, esto lleva un montón de tiempo, pero ya decía, tiene que llevar mínimo un año y medio, ya está agotada, está cansada, entonces todos esos datos ocultos también nos permitían a nosotros entender que en la novela no es solo lo que vemos, sino que hay un fondo un poco más allá, pero escucharte nos lleva a nosotros como a cuestionarnos desde también la forma en cómo estamos leyendo, ¿cierto? Porque a veces con tanta novedad y creo que con el boom de autores contemporáneos que hay, con las formas, y esa es también la intención de este club, que la gente lea otras cosas que no encuentra usualmente en las librerías, y por eso también Rodney casi siempre me acompaña en mis proyectos como librero para tratar de asegurar que lleguen libros diferentes a las manos de los lectores, entonces qué bueno escucharte. No, y mil gracias. Te quería decir solo una cosa sobre esto. Los datos ocultos, que es muy importante eso, ¿no? No necesitamos contar todo lo que sabemos de la historia, pero definitivamente necesitamos saber de nuestra historia mucho más de lo que contamos. Entonces, y había una razón para no mencionar la enfermedad, y es que conozco a tanta gente que ha sufrido con los cuidados de sus seres queridos, que me parecía que lo de menos era qué enfermedad. La de mi mamá fue cáncer de pulmón. Y el cuidado duró un año y pico, como bien decía tu compañera internista. Pero me parecía que mencionar la enfermedad iba a desviar la atención hacia cuestiones técnico-médicas, sanitarias. Porque si dices la enfermedad, ya tienes que hablar de medicamentos, tienes que hablar de plazos, y te pones como unas cuestiones que me desviaban de lo que me importaba, que era la experiencia universal del cuidado. Sea cual sea esa enfermedad, vivimos cosas parecidas. Entonces se sugiere que es un cáncer, pero la palabra nunca se dice, y si no fuera un cáncer tampoco importaría, ¿no? Entonces fui ocultando eso como tú dices y me parecía importante, y también dejar implícitos los plazos y no decirlo. Me interesaba como el esqueleto de la enfermedad, lo mínimo posible, y poner toda la carne en lo que sufre y padece la cuidadora en este caso. Por supuesto también el enfermo que está y padece, pero digamos que esa historia la conocemos más. No es que sea menos importante, sino que se sobreentiende que el enfermo sufre y protagoniza. Pero ¿qué pasa con la persona cuidadora, no? Y quería poner todas mis fuerzas en eso, en el interior de la cuidadora y menos en los detalles técnicos médicos. Super Andrés, muchas gracias por acá. Dice Rubén, por favor, ¿cómo fue el proceso de construcción de la novela en cuanto a la vinculación del tiempo cronológico y el tiempo narrativo? Pues sí, voy a todos estos comentarios que son estupendos. La construcción de la novela, bueno, en cuanto al...
Claro, bueno, el tiempo narrativo y el tiempo cronológico tienen una cierta distancia. No se menciona el tiempo de manera explícita, vemos pasar el tiempo y lo deducimos más bien a partir de las actitudes, ¿no? Como que eh, a partir de las actitudes de cómo reaccionan los personajes ante el duelo, mm, cómo Lito un tiempo después va, por ejemplo, preguntando por su papá, cómo ella va cerrando primero la historia con su amante inoportuno y después cómo va restituyendo las fotos del difunto en la casa, que es un proceso que muchas personas han vivido y que lleva un tiempo. Podemos imaginar que han pasado un par de años o tres, eh, y que bueno, el tiempo que lleva Elena efectivamente cuidando no es poco, por su situación, ¿no? de burnout que tiene. Pero el tiempo narrativo también tiene que ver con esto que decía al principio de las muñecas rusas, ¿no? de las matrioshkas y quién viaja dentro de quién. Una cuestión que no hemos hablado es que el cuarto personaje de la historia, que es el médico, Ezequiel, no tiene voz. Y era importante que no tuviera voz, porque ahí queda abierto hasta qué punto forma parte de las propias fantasías de Elena, por un lado, y se queda más metafórico, ¿no? No me interesaba tanto la verosimilitud de la aventura de Elena con el médico, aunque creo que la tiene, porque en situaciones de desesperación tanática, el Eros a veces puede ser una especie de salvavidas, eh, y el reaccionar desesperadamente aferrándose a un tronquito de placer en mitad del naufragio es una reacción muy humana, ¿no? Pero lo que más me interesaba al que ese amante fuese un médico y no un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, era un poco metaforizar la relación amor-odio que hay con los médicos en los casos de enfermedad grave. Esto de que el médico, por un lado lo amas y por otra parte lo odias, por un lado te lo comerías a besos y por otra parte lo matarías. Te puede dar placer y alegría o te puede dar dolor y de algún modo ser sádico, ¿no? Toda esta especie de sadomasoquismo, de amor-odio que tiene Elena con su médico, tiene que ver con la relación retorcida que establecemos con la medicina, ¿no? Que la necesitamos y nos desespera, en los casos graves, digo, ¿no? Y la mezcla de placer y dolor, que existe en acompañar a alguien y en que no sea suficiente, ¿no? En tratar de cuidar y despedirse y saber que de todas formas va a quedar un dolor, ¿no? Pero era importante que no hablase Ezequiel, porque Ezequiel es solamente un personaje del relato de Elena. Suponemos que pasó lo que dice, obviamente existe, pero el hecho de que él no hable facilita otro tipo de lecturas de Ezequiel. Si él hubiera hablado, habría pasado de metáfora a persona de carne y hueso, ¿no? Dicen por aquí, la historia es como un iceberg, dice Tatiana. Lo que se ve está sustentado por todo un mundo que no vemos, pero le da poder. Exactamente, Tatiana. Y tú sabes que hay una cuestión aquí con la teoría del iceberg, que es una teoría clásica, ¿no? De la, de las técnicas narrativas, no sé, de Hemingway o de cualquier Carver, cualquier escuela que tenga que ver con callar mucho digamos, callar mucho para contar algo. Lo difícil es saber cuándo el silencio deja de actuar a favor de la historia y empieza a conspirar en contra, empieza a debilitarla. O sea, no siempre callar es lo mejor. A veces necesitamos desarrollar, explicar y otras veces no. Entonces es sumamente misterioso saber hasta qué punto se puede callar para que no desaparezca ese iceberg, ¿no? Para que no se hunda. Si la base es muy, muy pesada, no flota. Entonces tiene que asomar lo suficiente para mantener a flote y el interés. Y es muy difícil saber cuál es la proporción. Y después dice Irene, me parece muy valioso eso que decís sobre el interior de la cuidadora. Y tengo una pregunta ya técnica. Para esta novela coral, que es una muy buena palabra para definirla, coral, ¿tenías un cuaderno aparte para los personajes como de la historia de ellos? Sí, Irene, al principio lo tuve.
no mientras escribía la novela, sino antes de empezar. Esto lo suelo hacer en mis novelas cuando son novelas de personajes. Quiero decir, cuando son novelas con varios personajes que o bien son en gran número o bien hablan y hay que cambiar de voz. Digo, porque hay novelas más como monologadas, donde no hace tanta falta esto. Pero en las novelas corales, definitivamente yo lo que suelo es ayudarme de un cuaderno, un archivo de texto, etcétera, que es previo a la escritura, donde voy anotando información sobre ese personaje que me va haciendo conocerlo. Quiero decir con esto que no empiezo a escribir sobre un personaje o desde un personaje hasta que siento que conozco bastante bien su vida. Y la mayoría de datos de ese cuaderno o archivo aparte no se vuelca en la novela, sino que es el motor de lo que se me va ocurriendo. Es como cuando te documentas sobre un marco histórico. Si alguno de ustedes ha leído alguna vez una novela que publiqué hace unos años que se llama El viajero del siglo, u otra que se llama Fractura, que las menciono porque tienen mucho trabajo de documentación histórica. Ese trabajo de documentación histórica después se trasluce una parte limitada, como en el iceberg, pero esa documentación histórica es como una licencia para inventar. Digamos que en novela, en ficción, estudiamos para sentir que tenemos derecho para imaginar, o estudiamos para imaginar mejor. Y del mismo modo, para construir un personaje, el ir anotándolo como si fueras una detective de una criatura que no existe, pero que cuanto más escribes sobre ella, más existe, creo que ahí en esa dinámica se produce el milagro de cuando un personaje se convierte en persona. Y diría incluso que hasta que no te convences, como si fueras una demente, de que esos personajes existen realmente, de que piensas en esos personajes más que en tu prójimo real, hasta que no pasa eso, el personaje no está vivo, no fluye. Y esas libretas o notas suplementarias son muy útiles para generar esa sugestión. Es, digamos, una Andrés, locura eso lo controlada. conversamos, qué pena que te interrumpí, pero lo conversamos en el club virtual y lo hablábamos, esos personajes se convirtieron ya en personas, o sea, no parábamos de pensar en ellos, y Rubén nos explicaba un poco como el detalle de la composición y de todo lo que nos estás contando, entonces qué agradable escucharlo de tu parte adelante. Sí, no, era eso, me encantaría seguir escuchándolos. Ah, bueno, Andrés, acá hay una última pregunta de Rubén y yo no te voy a quitar mucho tiempo porque sé que es tarde y hay otra pregunta de Rodney. La pregunta de Rodney es, ¿cómo haces para acordarte 10 años después de todo este enredo que hiciste para crear esta novela? Es que la convivencia con un libro es tan intensa y tan larga que es como si la hubieras vivido. La recuerdo como recuerdo mi vida, es decir, con lagunas, no me acuerdo de todo. De hecho, les dije, no me acuerdo de si Elena termina leyendo a Helen Garner o no. A veces me pasa que me acuerdo de cosas que Sí, escribí, sí. pero que taché. Esto me pasa mucho. Recuerdo la primera versión de la novela, no la última. Entonces nunca recuerdo el libro que lee el público, sino el primer borrador. Tengo un recuerdo, digamos, un poco más grande que el borrador final. Y de algunas cosas me olvido, pero no más de lo que me olvido mi vida, digamos. De hecho, te diría que los libros los recuerdo con un poquito más de nitidez que la vida misma, así que también es una manera de vivir dos veces, ¿no? Pero imagínate, estuve con Elena, Lito y Mario 3 años y medio de mi vida, conviviendo a diario. Entonces los recuerdo mucho y los recuerdo con nostalgia. Siempre me ocurre que cuando termino una novela me siento como un poco huérfano, como que los extraño. Y empiezo a escribir otra novela para volver a inventarme un poco de compañía. Ya vamos para allá en ese tema de la poesía y la novela. Andrés, Rubén se muere si no te pregunto qué función tiene la gorra y el reloj en la novela. Si es estética, temática, circunstancial, psíquica, que nos cuentes un poquito sobre esos objetos de Lito, que si bien puede que su lenguaje empezara en la matrusca como de la más pequeña, ¿qué función cumplen esos objetos y esa observación que sí tiene Lito que de pronto los adultos no tienen? Los objetos eran el reloj y qué más. Y la gorra. Ay, la gorra, sí. Em, bueno, a ver, ¿cómo explico esto? Para que no suene raro. Creo que una historia linda, que esté viva,
necesita de caprichos que de pronto tienen sentido. Para que no sea una ecuación matemática, sino que la estructura sea simplemente el río por el que fluye el agua o las venas por las que fluye la sangre, que necesitan una estructura, pero es una estructura que simplemente da paso a la emoción, ¿no? Para que no quede todo tan cuadradito, a veces poner pequeños detalles absurdos transmiten una cierta verdad emocional. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, mientras vas escribiendo la historia, esos pequeños caprichos, algunos caen por el camino y los retiras, y otros adquieren resonancia. Entonces, en el caso de esos dos objetos, cuando se me ocurrieron no lo pensé mucho, pero simplemente me vinieron a la cabeza, ¿no? Pero cuando iba avanzando en la historia y cuando lo iba revisando y cuando iba repensando todo lo que había escrito, me fui dando cuenta de que el reloj tiene mucho que ver simbólicamente con el tiempo, que es el tema de la novela, el tiempo que le queda a su infancia, el tiempo que le queda a su papá. O sea, es una novela sobre la imposibilidad de detener el tiempo, ¿no? Entonces, que el juguete de este niño que está a punto de ver cómo su infancia termina sea un medidor de tiempo me parecía sumamente oportuno, pero no es lo que pensé cuando se me ocurrió, es lo que me di cuenta después de que se me ocurriese. Entonces, una muy buena manera de contar una historia es introducir como detalles arbitrarios y dejar que reposen y a ver cuáles de esos detalles son una decisión de tu inconsciente, que tiene más sentido del que creíamos, ¿no? Y en cuanto a la gorra, em, bueno, la gorra en realidad es una especie de fetiche que le entrega a este personaje sumamente inquietante, ¿no? Del mago, falso mago, em, que claro, que tiene una situación con Lito muy, muy ambigua y muy siniestra, ¿no? Que leída desde Lito es divertida y leída desde el papá es sumamente violenta, porque no sé qué sintieron en esa escena del bar, ¿no? Pero se puede leer como una especie de acoso sexual, ¿no? Entonces puede verse esa escena de distintas maneras, o por lo menos por la reacción violenta del papá muy enojada, podemos ver que el padre tiene una sensación oscura y siniestra con ese tipo y no quiere que se le acerque a su hijo, ¿no? No se confirma esto, no sabemos hasta qué punto esto es así, pero bueno, es una sugerencia, ¿no? Entonces ese fetiche que le entrega el, el tipo este, em, tiene algo como mágico y algo sucio. Para el niño es mágica la gorra, como es mágico el camión, tiene unos poderes. Vemos que el niño trata de tener algún objeto mágico, ¿no? Y el padre siente que es muy tarde para los objetos mágicos y que mucho menos va a querer que tenga ese objeto mágico, ¿no? Y también hay algo de, la gorra es una manera como de tocarlo, ¿no? Se pone en la cabeza, hay algo ahí que tiene varias lecturas, una tierna, que es simplemente una gorrita para un niño, que es algo muy simpático, ¿no? Pero también tiene una lectura siniestra de cubrirle la cabeza, ¿no? Que es como una mano que la está tocando. Entonces digamos que es una gorra que puede ser inocente y encantadora o sumamente sucia y desagradable, ¿no? Y, y forma parte precisamente de todo lo que el papá no tiene tiempo de contarle. O sea, el papá dice, yo no puedo, no es el momento ni la edad para que le cuente por qué odio a este tipo y estuve a punto de darle una paliza, pero no voy a permitir que este tipo se interponga, ¿no? En este viaje. Entonces es como cuando al perderse la gorra se pierde también el secreto que Mario se lleva a la tumba, pero no se lo lleva porque lo graba. En realidad no se lo dice en el momento, pero se lo graba para que su hijo entienda de más grande qué pasó ese día. Y al mismo tiempo lo que no sabemos es a qué edad Lito está escuchando eso. No sabemos si lo escucha y no sabemos cuándo lo escucha. Hay dos lecturas en ese sentido de la grabación de Mario. No sabemos si lo que leemos coincide con el tiempo de grabación, el momento en que Mario graba esas palabras, o si estamos leyendo lo que alguien más escucha muchos años después. Y esa es la manera de romper, como implícita, de romper la burbuja del hito. Podemos imaginar que lo está leyendo cuando tiene edad para entender perfectamente la anécdota de la gorrita, como no la entendió de chico. Y eso me produce como mucha emoción también, ¿no? Porque es un momento de crecimiento que el papá no va a ver. Y ahora que soy padre de una criatura pequeña, en realidad
me rompe el corazón esa gorrita. Andrés, muchas gracias. Para terminar acá un poco en lo que hablabas ahorita de la novela, pues yo escucho muchos de los podcasts en los que has estado y todo lo demás, y sé que eres adicto a las novelas. Y estaba leyendo esta semana este libro de Gabo y Mercedes, que son como las recopilaciones que hizo su hijo como en esa temporada final. Sí. Y hay una parte en la página 6 que dice, le preguntan a él, bueno, ¿qué estás sintiendo ahora que eres viejo? Y Gabo responde, es abrumador. Hace años escuché que llega un momento en la vida del escritor en que ya no puede escribir una extensa obra de ficción. La cabeza ya no puede contener la vasta arquitectura ni atravesar el terreno traicionero de una novela larga. Es cierto, ya lo siento. Así que de ahora en adelante serán textos más cortos. Antes de terminar, yo quería decirte que cuando seas muy viejito y te toque volver a los textos cortos, para nosotros este tipo de libros también está fabuloso. Te los reeditamos, eso sí, ¿cierto? Y esa es la forma de escribir de nosotros, coger lo tuyo e intentar hacer algo con eso, pero queríamos como agradecerte por la forma de escribir, por regalarnos estas historias, porque para nosotros sí fue un muy buen tema de conversación. Evidentemente no queremos robarte pues mucho de tu tiempo porque no se preocupen. Estar ahora contigo, pero de verdad nos sentimos muy cómodos leyéndote. Invito a los muchachos a conversar, a que si quieren hacer una pregunta adicional, decirte algo. Sí, pues por acá y además Janina hizo un comentario que me parece excelente. Sugiere Janina, puede que Lito esté escuchando los audios de su padre y leyendo el diario de su madre. Esa interpretación que es muy poderosa, fíjate que yo me la planteé en un momento determinado y incluso me imaginé a Lito, tuve una visión, les cuento una visión que no está en el libro, ¿no? Me imaginé a Lito quizás siendo padre y fumando, mirando por la ventana y escuchando otra vez el audio de su papá. Como poniéndose en el lugar del papá ahora que tiene la edad de su papá en ese viaje. Esa visión me parecía muy emocionante y muy tentadora. Y tuve que resistir la tentación de escribir esa escena. Porque si la escribía, aunque estaba en mi cabeza con mucha claridad, eliminaba cualquier otra opción. O sea, al no mostrar a Lito fuera del viaje, esta interpretación que hace Janina sigue siendo posible. Pero si yo hacía explícita esa posibilidad, esa era la única posible. Entonces, una y otra vez me tenía como que morder la lengua para no mostrar a Lito más grande. Y fue una de las cosas que más me costó, ¿no? Entender que en esta novela Lito tiene 10 años y habla durante una semana. Y que es el mejor y más importante y más triste recuerdo de su infancia, y que ese era el rol que le correspondía en este libro. Pero en mi cabeza tenía un rol mucho más grande, ¿no? Y tuve que luchar contra eso. No sé si tomé una buena decisión, pero les cuento los motivos por los cuales la tomé, ¿no? Y sí, por supuesto, los y las escucho. ¿Qué? Algo. Que muchas gracias. ¿Alguien más por acá? Rubén, todos, pues alguien que quiera alguien que esté algo. en Zoom ahí con su micrófono silenciado y que sea el momento de abrirlo. Javi, vos que estabas todo... Yo tengo una pregunta. Rodney tiene por acá una pregunta. Espérate, coge el computador si quieres acá. Hola, Andrés. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás, querido? Me alegro de verte. Igual. Hay un libro que cuando leí Hablar Solos me resuena, que es el libro de La Mujer Justa, de Sandor Maray. Ajá. ¿Cuáles fueron esas referencias para Andrés para escribir Hablar Solos? Porque también sabemos que siempre hay referencias a la hora de escribir. ¿Cuáles fueron esas referencias para ti a la hora de escribir este libro? Qué linda pregunta, gracias. Sí, me encanta Sandor Maray además. Las referencias son las que lee Elena. Y les cuento además cómo decidí qué libros poner, porque fue un proceso divertido. Tuve que negociar con Elena. Elena fue mi dueña durante 3 años, ¿no? O sea, la dueña de mi cabeza fue Elena. Y es, como saben, porque la leyeron, la conocen, no es
no es una mujer ni sumisa, ni débil, ni fácil de convencer. Entonces tuve que negociar con ella. ¿Qué libros leíamos? Y claro, yo por un lado pensaba, no le voy a imponer a Elena mis libros favoritos porque es una estupidez. Si estoy tratando de convertirme en otra persona, ser ella, no van a ser los libros míos los favoritos de ella. Tendré que leer lo que quiera ella. Y por otra parte decía, espero que a Elena no le gusten libros que a mí no me interesen. Entonces hicimos como una especie de experimento así medio esquizoide que fue muy divertido. Llegué a una especie de negociación con ella que consistió en lo siguiente. Todo esto dentro de mi cabeza, que es un lugar un poco raro. Le dije, vamos a leer libros que tengan que ver con el tema, ¿se entiende? Temas que tengan que ver con el duelo, con la mezcla de sexo y muerte, con la, con la enfermedad. Obviamente el tema estaba ya, digamos, decidido de antemano por el argumento. Entonces, yo le supliqué que eligiera libros que a mí me gustaban, pero que los leyera de nuevo y los subrayase desde su lugar. Entonces yo subrayo mis libros siempre en lápiz. Y tomé un rotulador, no sé cómo se dirá en Colombia. En Argentina es marcador. ¿Cómo se dice en Colombia? Resaltador. Resaltador. Entonces tomé uno de esos de un color además que yo nunca uso para subrayar, un color, no me acuerdo cuál era, pero un color medio estridente, imaginemos, no sé, naranja, violeta, o sea, un color en el que yo nunca subrayaría un libro, para ser consciente de que esos subrayados eran ajenos, eran de otra persona, con otros gustos. Y obviamente esto después de estar un año pensando en ella obsesivamente, ¿no? Entonces me pasó una cosa maravillosa y es que leí mis libros en personaje, desde el lugar de ella. Y fue alucinante porque no subrayé casi nada de lo que había subrayado antes. O sea, Elena subrayó otras cosas de los libros que me gustan. Casi nunca coincidía el lápiz con su marcador de color. Entonces un poco la negociación fue, por favor, toma libros que me gusten, pero te fijas en lo que te dé la gana. Y entonces, evidentemente, fue una experiencia de relectura muy linda para mí porque Elena me enseñó a releer mis libros desde otro lugar. Eh, y entonces, bueno, todas las citas de los libros que hay son libros que a mí me ayudaron a escribir la novela, pero todas esas citas provienen de la relectura, no de la primera lectura del libro, imaginándome que era Elena. O sea, ninguna de las citas que contiene Hablar Solo son subrayados míos anteriores, sino subrayados en color de Elena. Y fue muy curioso ver que coincidíamos a veces, pero no sé, solo un 20% de los subrayados de Elena eran los míos. La inmensa mayoría de subrayados fueron nuevos. Y también me enseñó eso, ¿no? Cómo si no leemos desde nuestro punto de vista, sino pensando en otra persona, por ejemplo, en alguien que queremos, imaginemos que nos enamoramos y leemos un libro para ver si le gustará a la persona de la que nos enamoramos. Si lo leemos con sus ojos, vamos a leer otro libro, ¿no? Y es una ficción dentro de la ficción. Puedo ser un personaje que no soy yo leyendo un libro. Y eso amplía mucho las posibilidades de la literatura. Y cuando te estás documentando para una novela, este ejercicio es necesario. Porque, por ejemplo, si tu novela es, por decir un lugar común, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, y es, yo qué sé, imaginemos una enfermera, por pensar en un personaje de una novela de Ian McEwan que mucha gente habrá leído, Expiación, ¿no? Si es de la Primera Guerra, no, perdón, no de la Segunda, una enfermera de la Primera Guerra Mundial, y nos estamos documentando sobre el conflicto bélico, o sobre las costumbres de principios del siglo XX, o sobre los hospitales de campaña, todo eso, no podemos leer siendo quienes somos, no sé, ingeniero agrónomo, filólogo, escritor. Tenemos que leer como si fuéramos una enfermera y nos vamos a fijar en lo que se fijaría ella, ¿no? Entonces, bueno, documentarse es también leer para el personaje, no para mí. Creo que Rubén quería decir algo porque tiene ahí esa mano pacientemente impresa en su pantalla. Qué juicioso, Rubén.
Rubén, manifiéstate en todo tu, Hola, en todo no, tu ya esplendor. la escribí en el chat, pero más que lo que está en el chat, yo veo que en la obra no son citas técnicamente hablando, sino es un tipo de lector, Sí. es un tipo de lector que no va al libro pacíficamente, pasivamente, sino que es un lector que empieza a pelear con el libro, Exacto. empieza a hablar con el libro. Es un diálogo entre libro y lector, Así es. ¿cierto? No lo has podido explicar mejor. Yo tengo una compañera en el empleo donde yo estoy que todos los días llega peleando porque leyó un libro y no le gustó el personaje, entonces empieza a contarme y yo la veía a ella ahí. ¿Cómo hace ella para entender que no es que se esté robando pedacitos del libro como un añadido, sino que hace parte de su guión, hace parte de lo que está pasando por su psiquis, hace Sí. parte de lo que le está atravesando la vida? Totalmente, Rubén, es así. No son citas académicas o citas eruditas, porque es un libro con mucho cuerpo, es un libro, digamos, caliente en el sentido de la temperatura de la sangre, ¿no? Sobre todo en la voz de ella. Entonces, no son citas o epígrafes, sino reacciones de una lectora frente a lo que lee. Entonces, lo que ella anota es lo que va pensando, es como si asistiéramos al diálogo mental o íntimo entre una persona que lee y el libro que está leyendo. Y por eso la sintaxis también es muy específica, porque vieron que las citas, entre comillas, están dentro de la oración de lo que dice Elena. Elena no solo contiene la cronología de la historia, sino que los libros que lee están contenidos dentro de la sintaxis de lo que ella dice o piensa. Y eso también fue medio complicado de escribir, tuve que practicar un poco porque no era una manera natural de citar, a mí nunca me había tocado hacer ese trabajo, ¿no? Y eso también fue muy lindo poder aprender siempre algo nuevo, al escribir algo nuevo me refiero no solamente del orden emocional o del orden social, sino aprender algo en términos de construcción de un libro o de técnica de escritura. Y estaba pensando en una cita que subraya Elena, no sé de qué libro, me olvidé, cuando dice, cuando siento que un libro dice lo que quería decir, o cuando encuentro un libro que dice lo que quería decir, siente el deseo de apropiarme de ellas como si hubieran sido mías y estuviera recuperándolas. Algo así, dice, ¿no? Entonces, esa cita creo que es el resumen, esa frase que Elena subraya y que la representa mucho, es el resumen de la estrategia con que se introducen las lecturas en el libro. Elena se reapropia de pensamientos o sentimientos que creyó haber tenido y que se encuentra como milagrosamente repetidos en un libro, ¿no? Y otras veces no, otras veces es desde la discrepancia, como decías tú, ¿no? De que ella está leyendo un libro sobre el duelo, o sobre el deseo, o sobre la pérdida, y dice, no, no es así, es lo contrario. Y subraya para refutar, ¿no? O relee para contestar. Y bueno, esa relación pasional, visceral con lo que leemos, creo que es lo mejor que tiene la literatura, esa amplitud, ¿no? Que puede ir desde la teoría académica hasta la visceralidad. Y todo ese arco elástico es un libro, ¿no? Que es el mejor invento del mundo, ¿no? Por eso estamos aquí. No morimos de amor. Andrés, tomémonos una foto y te dejamos ir, que descanses, que tengas una feliz Navidad. Gracias por Gracias. permitirnos estos espacios. De seguro nos volveremos a encontrar porque creo que este club de lectura pues quedó muy enganchado con tu forma de escribir y creo que vamos a seguir leyéndote con mucho más frecuencia. Entonces, creo que esta no será nuestra última vez. Te veremos pronto. Y muchas gracias de verdad por sacarnos un 23 de diciembre este espacio, porque no es tan sencillo. No, Marce, gracias a ustedes, la disfruté mucho, créanme que para mí es también un momento lindo y especial estar tomando cerveza con ustedes a tantos kilómetros. Me hubiera gustado mucho ir a Medellín además a la fiesta del libro como otros años y me quedé con ganas desde la pandemia de volver y esto para mí es una manera de estar ahí, es una ciudad que quiero mucho y cuenten conmigo desde ya para otra reunión cuando quieran.
En el momento que ustedes tengan ganas de acompañar la lectura de otro libro o de conversar sobre algún tema literario que les interese, cuenten conmigo desde ya. Muchas gracias. Y gracias totales, como bien dijo, por supuesto, Cerati. Nunca está de más citar a Soda Stereo. Claro que no. Sí, no está de más para nada. Ya nosotros nos vamos a seguir tomando cervecita y a conversar un poco más. Si quieren, coloquen las cámaras, los que están por ahí. Y no sé si Mauro me puede ayudar con un pantallazo mientras nosotros nos acomodamos acá en la foto. Sí, Isabel, peguémonos. Métase un poquitito. Otro poquito. Así. Mauro, diga cuándo. No, me dicen cuando estén listos ya. Falta Lili, Jessica, Javi, Sara. Sí se ve. Ya. 1, 2 y... Listo, Andrés, muchas gracias, feliz noche y gracias a todos por estar acá. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que tengan un precioso año y que esté lleno de luz y de libros y también de imprevistos, que alguno viene bien. No demasiados, alguno que otro. Los justos imprevistos. Los justos para tener sobre qué escribir. Gracias. Gracias, feliz Navidad. Chao, Gracias a todos y todas. Muchas gracias. Chao. No, Marci, yo aquí estoy llorando sola. Tati. Acá estoy sola llorando. Qué belleza. Sí, qué buena Navidad. No, Andrés, lo amo, No, lo amo. Venga para acá. Los quiero, nos vemos. Chao. Chao, gracias, feliz Navidad. Los quiero. Adiósito.